Estamos en esta preciosa serie de Vive Más, y vive más a través de la oración. He estado orando por 2 semanas y pidiéndole al Señor que nos dé gracia para que podamos hablar las cosas que Él quiere que hablamos. Yo siempre me hago para atrás porque quiero ver lo que en la pantalla me ponen ahí también, y me pone muy pegadito ahí. Eso ahí. Así que yo quiero hablarles de que si realmente quieres crecer. ¿Cuántos quieren crecer? No digo en estatura, en madurez espiritual. ¿Cuántos quieren crecer? Todos los que estamos aquí queremos crecer. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos como niños muchas veces, no importa la edad que tengamos. Y hay muchas personas que son maduras. Es más, hay personas que ya están viejas y siguen siendo niños. Y hay personas que no importa la edad y siguen comportándose como niños. Y reaccionan como niños porque no han crecido todavía. Y cuando yo pienso en las reacciones que vemos muchas veces en los hogares, en donde un hombre se enoja con la esposa y golpea con el puño una pared, o toma algo y lo tira por allá, o sale dando un portazo, mira, si te sales del cuadro, tú dices, es un niño, es un niño. Porque los niños son los que patalean. Los niños son los que se tiran al piso cuando no logran algo. Los niños. Pero un adulto no se ve bien. Y cuando la esposa le grita al esposo y le recuerda que ella no es su mamá, si te sales del cuadro, es como una niña. Nos portamos como niños y muchas de nuestras decisiones no son buenas decisiones porque las tomamos con poca madurez. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de crecimiento y de madurez espiritual. Y quiero que vayas a tu Biblia, por favor, Efesios 4, versículo 14, porque ese va a ser nuestro fundamento en esta mañana. Dice la palabra: ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor. Escucha esto y lo puedes subrayar. No es malo subrayar la Biblia, no es pecado. Crezcamos en algunas cosas. Están conmigo entonces, ¿no? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ese es el modelo para nosotros. Si nosotros tomamos el modelo de Jesús, seguro que no nos vamos a equivocar. Seguro que si tú dices, yo quiero parecerme a Jesús, no te vas a equivocar. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Y eso le daba gracia con los hombres y con el Padre. Así que esta es una buena mañana para preguntarnos, ¿realmente yo quiero crecer? Y espero que al final vayas convencido de que necesitamos crecer. Yo me preocupo muchas veces por las reacciones que veo en la iglesia o veo en otros hogares, porque la mayoría de nuestros problemas vienen precisamente de no ser maduros. Muchas de las reacciones que tenemos en nuestra vida es porque no somos maduros. ¿Cuántos conocen a una persona que dejó el trabajo porque se enojó con el jefe? Y ya cuando llega a la casa y le dice a la mujer, no, ya dejé el trabajo. Y la mujer le dice, ¿y quién va a pagar las cuentas? ¿Y cómo vamos a hacer ahora con estos pagos y esto otro y aquello otro? Y entonces seguramente ese hombre que fue impulsivo e inmaduro va a decir, tuve que haberme esperado un momento. Porque muchas decisiones las hemos tomado mal. Muchas decisiones en nuestra vida se tomaron mal y ahora estamos pagando las consecuencias. A veces escuchamos a los padres, a los amigos, a la familia decirnos, no te conviene esa persona. Pero como no son ellos, soy yo el que me voy a meter en el problema. Y decidimos, a pesar de todos los consejos que incluye el consejo pastoral, espera, de todas maneras lo hacemos. Y después, poco tiempo, ayer estaba hablando yo con un hermano y decía de alguien conocido, no voy a mencionar el nombre, pero alguien conocido que se casó y no pasó un mes y se divorció. No digo conocido aquí en la iglesia, conocido en la farándula. Y digo, ¿para qué se casan? Es porque deciden con inmadurez, deciden mal. Muchas de las cosas que escuchamos en los testimonios
Nos gusta porque ya salió del problema, pero se metió en el problema por no ser maduro, por tomar malas decisiones. Y hoy yo no voy a venir aquí para poner mi dedo en tu llaga, pero quiero que reflexiones si vas a seguir tomando las decisiones que tomabas antes o vas a tomar ahora buenas decisiones. ¿Cuántos están aquí? Construimos nuestras decisiones siempre basadas en sentimientos. No, es que yo siento hacerlo así. ¿Sabes qué? Los sentimientos, las emociones nos hacen equivocarnos muchas veces. Muchas personas se equivocan porque sienten hacer las cosas. Las emociones son traicioneras. Las emociones vienen del alma. Y nosotros sabemos que el alma, como centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, hay que entrenarla. El alma tiene que ser entrenada, porque si nos dejamos guiar por nuestra alma, por las emociones y sentimientos, difícilmente vamos a conquistar lo que Dios quiere para nosotros. Así que esta es una buena mañana para salir de aquí convencidos de que sí quiero crecer, y quiero crecer espiritualmente. ¿Están aquí? Así que vamos a enfocarnos en el crecimiento espiritual. Y lo voy a llevar en estos pasos a través de la oración para que podamos madurar. Porque siempre que nosotros tomemos decisiones, tenemos que hacerlo con madurez. Nos casamos con madurez. Dos se casaron con madurez. Nos casamos porque nos enamoramos. Y como el amor es ciego, eso es otra mentira. El amor no es ciego porque no existiría el amor a primera vista. ¿Entienden eso? Entonces nos casamos por decisión propia, pero no podemos tomar la decisión de casarnos si no estamos seguros que esa pareja es para toda la vida. ¿Están aquí? ¿Oyeron, solteros? Así que mira qué hermoso eso que dice en Efesios 4:14. Porque cuando yo leo eso, subrayé también fluctuantes, que somos fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados. Y cuando habla de fluctuantes es sin personalidad, inconstantes. ¿Cuántas decisiones tomamos fluctuantes? ¿Cuántas decisiones tomamos sin pensarlo? ¿Cuántas decisiones están haciéndonos daño ahora porque no lo pensamos bien en el pasado? Así que les decía que hay personas viejas que nunca maduraron, y hay toda clase de personas que siguen viviendo como niños. Así que hoy es un buen día para que mires a la persona a tu alrededor y le digas: tú tienes cara de maduro. Díselo. Así que nosotros no estamos destinados a permanecer como niños. Eso sería contra natura. Nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos. Así decían en la escuela, ¿verdad? ¿Sabes que nacemos y se supone que tenemos que crecer? Se supone que no nos vamos a quedar como niños. Se supone que vamos a madurar, que vamos a ser personas adultas, pero nos quedamos muchas veces siendo personas adultas como niños. Y te repito, eso es contra natura. No puede ser, es imposible. Cuando hay una persona de 20, 25 años actuando como un niño de 3 años, ya sabemos la calificación que le damos, ¿no? Es una persona que adolece de algún problema mental. Entonces, no es posible que todos nosotros que estamos aquí sigamos actuando fluctuantemente como niños, siguiendo todo lo que los demás dicen, pero no sabiendo hacia dónde nos va a llevar nuestra madurez. Así que vuelvo a repetirte, prepara tu corazón porque vamos a hablar de esto hoy. Estamos destinados a crecer. Dile a tu vecino, estamos destinados a crecer. Así que espero que crezcas, espero que crezcas. Esta es una definición para nosotros. Hay que crecer, necesitamos crecer. Existen leyes en la naturaleza bajo las cuales vivimos nosotros. La ley de la gravedad. Si dejas caer algo, se va a caer. Si lo tiras para arriba, va a bajar. Si te tiras de aquí, te puedes romper algo. O sea, hay leyes. La termodinámica es otra ley de las cuales nosotros estamos sujetos. Pero también hay algunas leyes espirituales que Dios estableció para que creciéramos. Cosas que tenemos que hacer para crecer y no quedarnos como niños. Yo estaba asombrado ahora escuchando al hermano porque yo lo vi cuando entré, lo saludé
Y los veo súper jóvenes, ¿no? Y cuando dice un hijo de 24 años, dijo, ¿se lo regalaron o qué? Porque ellos tienen cara de 24 años. Pero esto, ¿qué quiere decir? Al oírlo yo digo, bueno, sí, podrá tener cara de 24 años, pero está bien maduro para todo lo que va a enseñar, ¿no? Porque no tiene nada que ver tu físico con tu madurez. Hay niños de corta edad, 10, 12 años, que son más maduros que muchos adultos de 30 años. Especialmente los que se quedan en casa, como estaba diciendo nuestro hermano, ¿no? Porque nuestra cultura es así. Nos gusta estar en la casa con los papás. Y los papás hacen lo posible para que nos vayamos y nosotros queremos quedarnos. Pero es parte de nuestra cultura, nos gusta esa cultura. Así que vamos a ver estos pasos. Y el primer paso que quiero hablar contigo, de cuántas maneras se puede crecer. El primer paso es que crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Y mira, te pregunto, ¿de cuántas maneras se puede crecer? Se puede crecer genéticamente. Yo me imagino que los basquetbolistas que vemos en la NBA, pues su genética es para tener esas estaturas. ¿Sí o no? Difícilmente con los hispanos, pues mejor jugamos fútbol. ¿Por qué razón? Porque hay una genética y no puedes evitarla. Puedes crecer porque haces ejercicio también. Puedes crecer porque tienes una buena nutrición también. O puedes crecer porque te ponen alguien que te estira de las piernas y otro de los brazos. Que no te recomiendo eso. Pero hay muchas maneras de crecer. Pero este primer paso es importante que lo entendamos. Crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Estaba escuchando a Josh cuando estaba ahí en la cárcel, que gracias a Dios ya es historia. Pero él dice que se levantaba a las 5 de la mañana cada día y como le tocaba en la litera de arriba, pues podía arrodillarse y no estorbarle a nadie. Pero aquí lo que estamos viendo es alguien que se enamora de la palabra de Dios. Nosotros la tenemos todos los días y si pudiéramos valorar esto, bueno, no sé si esto porque ahora sacan el teléfono, ¿no? O el tablet, pero que pudieran enamorarse de esto y entender qué significa esto. Esto es nuestro manual de vida. Aquí está todo lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Y en otras ocasiones te he dicho que si pudiéramos caminar por encima de la palabra de Dios, mira, caminar acá sin salirnos de ella para no caer en los abismos de la vida. Si solamente nos dirigiéramos por la palabra de Dios, qué felicidad sería. Porque aquí está el periódico de mañana. Aquí está no solamente la historia del pasado, sino lo que va a suceder mañana. Aquí está. Y aquí hay profecías hermosas que Dios ha dado para ti y para mí. Aquí hay promesas preciosas que Dios te ha dado, pero hay que conocer la palabra. La palabra es la única que nos puede dar vida. La palabra es la que tiene la respuesta para todos nosotros. Estamos buscando quien venga y nos imponga manos y ore por nosotros y nos dé una profecía. Mira, aquí está todo lo que necesitas. No es que estoy en contra de eso y ojalá que podamos lograr que alguien pueda orar por nosotros, aunque tú puedas orar también por ti mismo. Pero lo importante aquí es que entendamos que la palabra de Dios es todo por nosotros, pero hay que conocerla, hay que ubicarse. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de esta boca de Dios. ¿Están aquí? Yo he visto en internet, ahí en las redes, gente en países remotos que son perseguidos por su fe y que no tienen Biblia como nosotros. Y esta gente a veces distribuyen la Biblia en pedazos, rompen hojas, rompen páginas de la Biblia y se las prestan unos a otros. Y cuando ya la leen, la devuelven para que otro la pueda disfrutar. Y estaba viendo en uno de los videos un avión que aterriza por allá en una isla perdida y está todo el pueblo con su alcalde esperando que aterrice el avión. Y como no tienes manera de saber qué es lo que va a suceder, pues te esperas a ver qué historia es. Y cuando aterriza el avión y abren las puertas y empiezan a bajar cajas, te das cuenta que rompen las cajas y sacan Biblias. Sacan Biblias y empiezan a distribuir esa Biblia con la gente y la gente abraza la Biblia, la gente besa la Biblia, la gente llora con su Biblia.
Y nosotros la tenemos de diferentes tamaños, de diferentes colores y diferentes versiones. Y cuando ya llegamos a la iglesia dice, ay, se me olvidó la Biblia. Si la tuviéramos como algo que es parte de nuestra vida, de todos los días, seguro que no la olvidarías. Porque hay que conocer la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? No solo de pan vivirá el hombre. Y esto es importante para nosotros. Y capítulo 20 de Hechos, versículo 32. La palabra de su gracia, que es la Biblia. La palabra de su gracia es poderosa para edificaros y daros, escuche esto, la herencia entre todos los santificados. Esta es la palabra que nos dice cuál es nuestra herencia, cuál es lo que Dios nos ha heredado a nosotros. El entrenamiento que tuvimos en los 30 días, 30 por 3, estar orando por 3 personas, por 30 días. Yo esperaba que el domingo pasado, que teníamos que traer a todo el resultado de esa oración de 30 días, íbamos a hacer filas aquí para entrar. Porque es que no puede ser que estemos solamente escuchando y escuchando y escuchando y ser poco hacedores. La Biblia dice que seamos hacedores de la palabra. Que comencemos a poner en práctica todo este montón de alimento que le dan los pastores los domingos. Que entiendas que venir a la iglesia domingo no es una obligación, porque si no te condenas. Vienes a la iglesia porque hay comunión entre los hermanos, pero también venimos a adorar al Señor y a recibir de su palabra. Porque si ignoramos esto, qué triste es vivir como analfabetas bíblicos. No saber lo que Dios quiere con nosotros. Cuando yo leo estas cosas de la Biblia, yo me enamoro de lo que Dios me dice todos los días. Todos los días, porque Dios habla todos los días. Y escúchame bien, porque hay 5 cosas y una sexta también que debemos hacer. Y un recordatorio, ¿te acuerdas una clase que tuvimos en 201 hace algunos años que enseñábamos con la mano para que lo recordáramos? Cómo teníamos que ver la palabra de Dios. Y decíamos que el dedo meñique era escuchar la palabra de Dios. El dedo anular o del anillo era leer la palabra de Dios. El dedo del centro era estudiar la palabra de Dios. El dedo índice era memorizar la palabra de Dios. Y el dedo gordito era meditar la palabra de Dios. Y la palma de la mano era aplicar la palabra de Dios. Si recordáramos eso en aquella clase, lo seguiríamos haciendo. Cada vez que nos vemos un dedo en la mano recordaríamos, mira, esto es. Ahí lo tienes. Y si puedes, cópialo. Y si no, lo pides, y si no, le tomas una foto. Más práctico, ¿no? Pero lo importante es que entendamos para qué sirve la palabra de Dios. Y vamos a crecer cuando nos alimentamos de esa palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes comen una sola vez a la semana? No me contestes nada. Pero seguro que comen más de una vez a la semana. Seguro. Pero pretendemos estar bien alimentados espiritualmente comiendo los domingos nada más. Venir a la iglesia y que lo que nos dan nos va a sostener. El problema con esto es que cuando venimos a la iglesia solamente escuchamos. Y los estudiosos de la conducta humana hablan de que lo que tú recibes por el oído, el 95% se olvida 72 horas después. Entonces eso me preocupa a mí. Me preocupa porque quiere decir que de aquí al miércoles tú no te vas a acordar de nada de lo que yo dije hoy. Están aquí. Excepto por los que toman notas. Amados, es que necesitamos entender que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo leemos, lo repetimos, pero no lo entendemos. La palabra de Dios es la que va a permitir que crezcas, que madures espiritualmente. ¿Conoces todas las bendiciones que Dios tiene para ti? ¿O has oído? Tenemos 630 bendiciones en la Biblia. Yo no las he contado, te digo, porque yo he oído otros predicadores que dicen que tenemos más de 2000. Entonces voy a poner un promedio. Que tengamos 20. ¿Conoces esas 20 bendiciones que Dios dice en su palabra que son para ti? Porque si no, van a pasar de lejos. Las vas a ver pasar y va a caer en otra persona que sí conoce la palabra de Dios y va a recibir esas bendiciones que tú por ignorancia no las recibes. ¿Me están siguiendo?
No me mires tan serio. No solo de pan vive el hombre, es la palabra de Dios la que nos alimenta en nuestro cuerpo espiritual también. Así que cuando yo estoy en la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios, necesito entender que hay regalos que puedo darle a un bebé. ¿Te acuerdas que Larisa el domingo pasado nos conectó con Dios? ¿Están los teléfonos todavía? Y hablaba de darle a un niño un regalo que le puede hacer daño. No puedes regalarle a un niño algo que le puede hacer daño. Si tú vives junto al freeway y el patio de tu casa está en el freeway, seguro que no le vas a dar una bicicleta a tu hijo. No se la vas a dar porque sabes que le puede hacer daño. Pero nosotros pretendemos que todo lo que queremos Dios nos lo tiene que dar. Pero Dios es Padre. Y si conocemos la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, y apoyado por su voluntad. Porque nos enojamos con Dios cuando no nos da las cosas inmediatamente. Y si nos pasa algo, empezamos a protestarle a Dios. Y comenzamos a levantar nuestro puño al cielo. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando me preguntan a mí, pastor, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y por qué yo sufro por esto? Yo les digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Dime por qué no. Job decía, ¿y es que solo vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Nosotros necesitamos conocer la palabra para darnos respuesta a muchas situaciones que vivimos. Si entramos en obediencia, habría tanto orden en nuestra casa. No necesitaríamos los cursos que traen nuestros hermanos. Si solamente obedeciéramos la palabra porque la conocemos. Efesios 5, el código familiar que Dios tiene para nosotros. Lo que el esposo tiene que hacer con la esposa, lo que la esposa tiene que hacer con el esposo, lo que los padres tienen que hacer con los hijos y los hijos con los padres. Si la conoces, le ahorramos el viaje a los hermanos. Pero los queremos aquí de todas maneras, hermanos. ¿Me estás siguiendo, amados? Entonces, apréndete la manito para que entiendas que Dios quiere que cumplamos con su palabra, que la conozcamos, pero que también la obedezcamos. Escucharla. Escucharla es lo que hacemos aquí, los domingos. Estudiarla o leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. ¿Lo dices conmigo? Como clase hoy. Escuchar, leer, estudiarla. Me gustó hoy de maestro. Es importante, amados. Hay que cumplir esta mano todos los días. Tu mano la llevas a todas partes. Pues llévala allí. Platicaba con alguien que a veces no entendemos los mensajes que nos dan. Y protestamos por los mensajes cuando no lo entendamos, porque no tenemos madurez espiritual. Y si tenemos madurez espiritual, seguro que la palabra de Dios nos la va a dar. Entonces, si escuchas la palabra de Dios y luego la lees un poco nada más cada día, si luego tienes un mejor tiempo para el Señor y le dedicas unos minutos más. No te obligamos. En mis tiempos, nuestros pastores nos decían, tienes que levantarte a las 4 de la mañana y orar 3 horas. ¿En serio? Y como éramos fieles y en nuestro primer amor y apasionados, ahí andamos a las 4 de la mañana y 3 horas, antes de irse al trabajo o a estudiar. 3 horas, ¿te imaginas? Dile a tu vecino, yo hago más. Dile. Acuérdate que los mentirosos no van al cielo. Aquí lo importante es que en los próximos días, Larisa comenzó el domingo pasado, en los próximos domingos vamos a tratar de que madure, vamos a tratar que a través de la palabra, de ese vive más a través de la oración, podamos ser los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que Él quiere que seamos. Así que vamos a tener como un paso de acción, un tiempo diario con Dios en estas próximas semanas. ¿Te parece? Pregunta. No me tienes que contestar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto lees de la palabra de Dios?
Te pregunto, una segunda cuestión. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Te estoy poniendo en aprieto, ¿cierto? Es que fíjate que los cristianos, como este es nuestro código de vida, esto es nuestro manual de vida, pues tenemos que conocerlo. A mí me preocuparía darle mi corazón a un especialista de motores de carro, que me operara un especialista en motores de carro. Probablemente le diría que no. O a un cirujano del corazón que arregle el motor de mi carro. ¿Cierto que no? Vamos a ir con el especialista. Vamos a ir con la persona que sabe más que nosotros. Vamos a ir para tener confianza de que todo va a estar bien con aquel que sabe cómo arreglar nuestras cosas. Y nosotros queremos huir del que construye nuestra vida, del que edifica nuestra vida, del que nos da un manual para cómo vivir. Y somos tan atrevidos que ni siquiera la abrimos, pero queremos ser cristianos. Decimos que somos cristianos. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído tu Biblia? Por lo menos una vez al año completa. Esta es otra cosa que nos decían a nosotros antes y nos obligaban. Y como había aquellos famosos esgrimas bíblicos. Ustedes hacen que sí, ¿verdad? Ustedes son de la misma escuela. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántos se acuerdan de los esgrimas bíblicos? A ver a las manitos, si hay un poco aquí maduros. ¿Sabes qué pasa? El otro día probó Marco. Marco probó por ahí hacer un esgrima bíblico. No fue mal, ¿verdad, Marquito? No fue mal, nadie sabía nada. ¿Sabes por qué? Porque no vamos al manual de Dios. Ya no sabemos de la Biblia. Entonces yo me admiro cuando alguien comienza a hablarte de la palabra de Dios y eso es su vocabulario. Porque hoy día sabemos mucho de fútbol, de los dos, del soccer y del otro. Sabemos mucho de béisbol, de básquetbol, sabemos mucho de todo. Pero qué poco sabemos hablar de las cosas de Dios. Cuando nuestra obligación como hijos de Dios es hablar de nuestro Padre, de los beneficios que recibimos de nuestro Padre, de las promesas que nos ha hecho nuestro Padre. Pero como no conocemos la palabra de Dios, somos inmaduros. Entonces le preguntas a un cristiano de 5 años o 10 años, oye, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Y no sabe qué decirte. Ya no. Cuando deberíamos sabernos esto. A mí me alegré ahora cuando tuvimos, que nos invitaron las células a los pastores y a nosotros para celebrar el Día del Pastor. Y Fernando dijo, ya me aprendí el Salmo 23, porque es lo que están estudiando, ¿no? En EFI. Y medio lo dijo ahí en la mesa. Pero el domingo pasado se me acercó allá afuera y me dice, ahora sí me lo sé bien. Y si tengo tiempo al final, te paso aquí, Fernando, para que lo digas. Así que más te vale irte preparando. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de la palabra. Queremos decirle a la gente, yo sé de la Biblia, yo sé de la palabra de Dios. Eso es nuestro vocabulario. Ayer hablaba con otra persona y le decía del profeta Don Weber, si ustedes se acuerdan de él, ¿no? Tremendo hombre de Dios, profeta de los profetas, ¿no? Profeta, 40 años en el ministerio profético. Alguien que tú te acercabas a él y con mucho amor te decía, yo sé lo que estás pasando. Y por eso nadie se le quería acercar, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Que Dan difícilmente podías escucharle hablar de otras cosas que no fuera de Dios. Muy raro, muy raro. Por favor, no interpretes mal, no quiere decir que no puedes hablar de otras cosas. Pero es que el que está metido en la palabra, habla de la palabra. El que conoce la palabra, habla de la palabra. El que ama la palabra, quiere que todo el mundo sepa de la palabra. Entonces vamos a crecer, vamos a tener crecimiento espiritual cuando nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Están aquí? Pero en segundo lugar, un segundo paso, crecemos cuando aprendemos de diferentes formas. Porque todos los que estamos aquí somos diferentes, ¿sí o no? No hay nadie igual. En esta tierra ningún ser humano es igual a otro ser humano, ni siquiera los gemelos que nos reciben allá afuera. Son diferentes, míralos ahí, son diferentes. Claro, tú los ves por primera vez y dices, ¡ay, igualitos!
Pero seguro que la mamá dice que no son iguales. Y si los conoces de cerca, tampoco son iguales. Porque el ser humano es totalmente diferente. Antes nos distinguíamos por la huella digital, ¿te acuerdas? Todo era la huella digital. Y si no sabes firmar, pon tu huella, porque eso va a ser inconfundible. Pero se descubrió con el tiempo que no solamente era la huella digital. La huella digital nos hace diferentes a todos nosotros. No hay una huella digital igual. Pero se descubrió que el iris del ojo es diferente al iris del ojo de todo el mundo. El iris de tu ojo es diferente al de todo el mundo. Por eso ahora la tecnología, puedes abrir puertas solo mirando una camarita. Y pueden llegar otros y mirarla y no se va a abrir, porque está hecha para ti. Luego se descubrió que el tono de tu voz es diferente al tono de la voz de todo el mundo. Aunque cuando llames a una casa, confundas el que te contestó con tu amigo. Pepe, ¿cómo estás? No, soy su hijo. Porque habla igual que el hijo. Habla igual que la mamá. Pero son diferentes tonos de voz. Y luego se descubre que la huella del zapato, de la planta del pie, es diferente en todos los seres humanos. Ahora, ¿cómo pretendemos nosotros creer que toda la gente va a aprender igual la palabra de Dios? No se puede. Por eso hay diferentes métodos y nosotros usamos muchas escuelas en la iglesia para las diferentes formas de enseñar a nuestra gente. Tú aprendes de una manera, otro aprende de otra manera. Yo aprendí diferente, pero aquí lo importante es lo que Dios establece. Mira lo que dice Lucas, capítulo 3, versículo 18. De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Yo subrayé eso, aunque otras versiones hablan de otras palabras. De este modo y de otras palabras. Cuando yo vi esto, yo subrayé de otras maneras, porque yo digo, ¿y de qué otras maneras se puede enseñar la palabra? Se puede enseñar de tantas maneras la palabra de Dios. ¿No es cierto que tenemos un discipulado con diferentes niveles? ¿No es cierto que para las células, si metes a alguien nuevo a una célula por primera vez y vas muy avanzado, se va a quedar como en la luna, ¿no? ¿Y qué están enseñando aquí? Tienes que ir paso a paso. Y hay enseñanzas para las células nuevas, para gente nueva. Y hay enseñanzas en el discipulado que lleva en un proceso a la gente también. Si le hablas a alguien de Apocalipsis recién convertido, se va a ir corriendo. Porque no sé por qué a la gente le da miedo el Apocalipsis, cuando debería celebrarlo más bien, ¿no? Ahí es cuando ganamos nosotros. ¿Lo han leído? Ahí está. Dale vuelta, al final de la novela ganamos nosotros. Pero hay gente que no entiende, hay gente que lo que va a ver son ojos y piernas y cosas raras, ¿no? Y cosas que se mueven y dan vueltas. Necesitamos ir en un proceso de enseñanza con la gente. Enseñar a la gente que sí se puede escuchar, como en un domingo, como hoy, pero también hay que ver la palabra desde diferentes aspectos. Entender que la palabra no se puede enseñar igual a un niño que a una persona madura, a una persona mayor. Nuestros niños están recibiendo enseñanza en este momento diferente a la tuya, con un método diferente también. Pero como hay diferentes maneras de hacerlo, tenemos que ver las diferentes maneras en que somos nosotros también. Porque Dios nos hizo diferentes. Dile a tu vecino, Dios te hizo diferente a mí. Dile, eres único. Dile, eres único. Entonces, cuando leí ese pasaje en la Biblia de Lucas 3:18, yo me pregunté por qué Juan usaba diferentes estilos de enseñanza. Juan el Bautista, no es Juan el Evangelista, no es Juan del Nuevo Testamento. Él enseñaba de diferentes maneras. Es obvio, porque había personas que tenían una formación religiosa y había personas que no sabían, me perdona la expresión, ni papa de eso. Entonces tú y yo necesitamos entender que la gente a veces no nos entiende porque vamos con todo nuestro conocimiento teológico con ellos. Y después decimos, no sé por qué no se quiere convertir, es que no te entendió. Y a veces así queremos con Dios también, hacemos unas oraciones. Omnipotente Dios, ilustrísimo Dios, tú que estás en tu trono de gloria, con tu manto sobre el trono. Dios debe decir, ¿y este qué? Porque no somos sencillos con todo el mundo. Hay personas que van a entender con un lenguaje muy florido y otros que van a entender
de otra manera. Y aquí lo importante es qué les estás diciendo, porque la palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios, mira, yo doy gracias también que hoy tenemos muchas versiones más populares. Yo crecí con versiones que tenías que aprender el castellano antiguo. Vosotros sois y seréis y venís. Pero hoy ya es más popular, gracias a Dios. Ahora la puedes regalar, antes no la querían ni enseñar. Aprendemos de diferentes maneras, pero yo sé que nosotros queremos ser especiales y solamente enseñar nosotros. ¿Sabes cuál es la bendición de esta iglesia? Que siempre tenemos invitados, diferentes invitados que nos traen la palabra. Porque los predicadores en esta iglesia no lo sabemos todo. Ojalá, no lo sabemos todo. A lo mejor a usted le gustan los tacos que yo les doy. Pero si sube Marco, le gustan las tortas de Marco. Y si sube Larisa, ¿cómo se llama? Lasaña, dice. Todos tenemos una palabra diferente, porque enseñamos de diferentes maneras. Lo importante es que nos ceñimos a lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que vale. Amén, amados. Así que auditivos, escuchando, ¿qué es lo que están haciendo ustedes hoy? Es bueno, es importante, pero recuerda que en 72 horas te vas a acordar a lo mejor de una parte. Nosotros necesitamos aprender de diferentes maneras. Yo creo que hay que aprender también hablando. ¿Sabes? La única manera de aprender hablando es cuando vas a una célula, porque ahí sí puedes hablar. Aquí puedes levantar la mano, pero el predicador va a ser como que no te vio. Porque el servicio, el culto, pues es otro formato, es otra manera de enseñar. Pero en una célula tú puedes participar, tú puedes hablar, estás aprendiendo hablando. Y luego otra manera es haciendo la palabra de Dios. No es lo mismo que escuches o que hables a que la hagas. Aprender haciendo es el mejor método de Jesús. Jesús enseñaba y luego le decía, ahora vayan ustedes y prueben. ¿Te acuerdas? Enseñaba y enviaba, enseñaba y enviaba. Por ahí venían felices, siempre venían felices. Mira, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, me imagino, con la sonrisa, ¿no? Dice, ustedes no se preocupen por eso. Lo que tienen que saber no es que se sujeten en su nombre a los demonios, sino que sus vidas, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Esto es lo importante para nosotros. Entonces hay muchas maneras de crecer a través de la palabra. Y queremos que ustedes aprendan con todos esos métodos. Y esto es lo que estamos haciendo en estas semanas también. Pero en tercer lugar, crecemos cuando desarrollamos hábitos espirituales. Cuando desarrollamos hábitos espirituales. Hablamos de lo auditivo, el escuchar. Diferentes predicadores. Hablamos de ver, lo visual, leer la palabra. El hablar, lo oral, verbal y al hacerlo. Pero también cuando hablamos de aprender, desarrollando hábitos espirituales, ya es personal. Déjame volver al ejemplo de Josh. Él aprendió hábitos devocionales, que seguro le ayudaron para cuando salió. Ahora, ¿cuántos hábitos devocionales tienes tú? ¿Tienes algún hábito devocional? Esa palabra nos da un poquito duro, ¿no? Un hábito devocional es orar con el Señor, es hablar con Dios, es abrir tu Biblia. Esto es un hábito devocional. Y nosotros enseñamos a tener un hábito devocional. Primero que tengas tu Biblia y luego que todos los días tomes un tiempo para poder ver tu palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra, meditar la palabra y hacer la palabra. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces, amados, vamos a crecer si tenemos hábitos espirituales. Un hábito es algo que es permanente en nuestra vida. Los hábitos se pueden cambiar y pueden venir a ser parte de nuestra vida 21 días después de que lo inicias. ¿Tú quieres cambiar algo? Hoy lo inicias, dentro de 21 días va a ser un hábito para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que perseverar, tienes que continuar. Lulú siempre está hablando de que tienes que perseverar y tienes que empezar y continúa.
continúa, continúa y continúa. Es la única manera. Si tú empiezas algo, tienes que perseverar. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Tienes que perseverar en la palabra de Dios. Tienes que perseverar siendo un buen esposo, una buena esposa. ¿Quieres ser un buen padre? Tienes que perseverar siendo un buen padre, una buena madre. Tenemos que perseverar en todo lo que hacemos. Pero necesitamos crear un hábito en nuestra vida. Y la Biblia es un hábito también, es un hábito devocional. ¿Me está siguiendo? Ahora, escucha esto, por favor. Porque buenos hábitos hacen un buen carácter. Un buen carácter hace un buen destino. Y nosotros, nuestros hábitos siempre van a determinar lo que somos. Tú eres lo que son tus hábitos. Si eres dormilón y se vuelve un hábito, pues ya no va a ser dormilón, va a ser perezoso. Tengo el hábito de ser perezoso. Tengo el hábito de comer chatarra. Necesitamos crear hábitos. Todos necesitamos crear hábitos. Dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Escucha, el alimento sólido, la palabra de Dios, es para gente madura. A los niños les enseñamos de otra manera. Pero se supone que si tú comienzas a leer la Biblia, comienzas a escudriñar la palabra y lo creas un hábito, vas a tener crecimiento espiritual, vas a madurar en el Señor. Te vuelvo a preguntar porque no vi ninguna respuesta. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Debería preguntar, ¿cuántos tienen un año? ¿Cuántos tienen 5 años en Cristo? ¿Cuántos tienen 10 años? Para poder relacionar tu vida de antigüedad en Cristo con la lectura de la palabra. A mí me enseñaron a leer la Biblia completa 2 veces al año. Así aprendí. Entonces yo la leía 2 veces al año. La leía porque era obligación. No te digo que la sabía ni que la escudriñaba, es que la tenía que leer porque tenía que dar cuentas de eso. Y luego dije, no, pues ya no me van a pedir cuentas, ahora la leo 1 vez al año, completa. Más mis devocionales diarios. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces lees la palabra de Dios? Todos los días. Todos los días. Porque te pregunté hace un momento que si comes 1 vez a la semana. Me dijiste que no. Pero queremos alimentar nuestro espíritu 1 vez a la semana. Por eso estamos en quencles, todos débiles. Por eso los vientos de doctrina nos llevan para aquí y para allá. Porque no hemos aprendido a meternos devocionalmente en la palabra de Dios. Ahora, carácter es la suma total de tus hábitos. Tú tienes un buen carácter es porque tienes buenos hábitos. Necesitas alimentar eso. Algunos de ustedes dejaron sus hábitos del pasado. Ya están en el pasado. Nadie te puede pedir cuentas por tu pasado. Nadie. El único interesado en tu pasado se llama diablo. Él está interesado en condenarte, en juzgarte, en que estés preocupado por tu pasado. Y el Señor te dice, pues yo tengo mala memoria con tu pasado. Al Señor le da amnesia nuestro pasado. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar y se olvida de ellos. Eso está escrito en la palabra. ¿Eso qué significa? Que todo lo que tú hiciste antes de venir a Cristo quedó en el pasado. Está ahí. Ah, pero es que fíjese que lo sigo repitiendo. Bueno, pero eso se llama que tienes que arrepentirte. Y tienes que arrepentirte. Pero tu pasado está en el pasado. No puedes vivir en tu presente tu pasado. Satanás es condenatorio. Satanás siempre te va a condenar por tu pasado. Y si no conoces la palabra de Dios, le vas a creer. Porque vienen esos pensamientos que dicen, pero ¿te acuerdas lo que hiciste hace un año, hace un mes, hace una semana? Si tú te arrepentiste, tú le puedes decir al Señor, Dios mío, ¿te acuerdas lo que yo hice la semana pasada? Y si tú te habías arrepentido, Dios te va a decir, no me acuerdo.
Porque la Biblia dice que Él se olvida de nuestros pecados. ¿Me está siguiendo, amado? Entonces, no te preocupes por la condenación. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si conoces la palabra, vas a decir ese pasaje. Satanás puede traer a tu memoria todo tu pasado y todos tus pecados y tú le vas a contestar con la palabra. Ninguna condenación, diablo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo Jesús. ¿Están aquí? Dile a tu vecino, acuérdate de eso. Dile, acuérdate de eso. Así que tienes que crear tu rutina de hábitos diarios. En lo natural, yo me imagino que tú tienes una rutina de hábitos. Te levantas por la mañana, no sé qué haces por la mañana cuando te levantas, pero tienes una rutina. Yo me despierto y tomo agua. Hago un rato de ejercicio, hago mi devocional y como. Yo le prometí al Señor hace muchos años que no iba a desayunar si no hacía mi hábito devocional. No tienes que hacerlo así, para que no te tengas que arrepentir. Pero eso no es una regla, esto soy yo. Pero hay hábitos devocionales. Y yo me meto a estudiar y a preparar y hago cursos. Todo el día estoy en una computadora. Pero tengo que tener un hábito, porque si no voy a estar sentado todo el día. Y eso no es bueno para mis articulaciones, ni para mi circulación. Entonces tengo un relojito que es especial, que me suena cada 50 minutos. Y a los 50 minutos yo paro y dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y me voy por 15 minutos. Hago otras cosas por 15 minutos. Pero eso es un hábito. ¿Están aquí? Entonces yo me imagino que tú tienes tus hábitos también. Necesitas tener hábitos. Pero el mejor hábito que debes tener es con la palabra de Dios. Es meterte con Dios todos los días. Yo no sé qué haría si yo me despertara y me tirara de la cama como los animalitos que se levantan y a ver qué sale. No, yo estoy en la cama y lo primero es, gracias Señor por este día. Gracias por la vida que me das. Gracias por la oportunidad de servirte. Antes de salir de mi cama. ¿Sí me estás escuchando? Necesitas tener un hábito de la palabra de Dios. La Biblia habla de las cosas que son falsas y las cosas que son verdaderas. La Biblia, la palabra de Dios te descubre las cosas que son falsas alrededor de tu vida. Y necesitamos salir de ahí. Amén. No todo lo que haces es bueno. No todo lo que haces es bueno. No todo lo que haces va a ser de bendición para ti, aunque aparentemente no tuvieras problema. La palabra de Dios es clara cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que aparentemente están bien, pero tú sabes que al final no son correctas. Y lo dejo ahí en tu corazón y en tu memoria. ¿Qué cosas estás haciendo que aparentemente son buenas, pero sabes que no te convienen? La Biblia dice que a los puros o para los puros todas las cosas son puras, pero para los impíos no. Entonces necesitamos hacer cosas que parecen buenas porque son buenas. Porque a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Y como cristianos cuidamos ese testimonio. Y solo la Biblia, la palabra de Dios, nos puede ayudar a esto. ¿Me están siguiendo? Te estoy despertando con eso cada rato. Entonces, haz cosas que parecen buenas, pero son buenas también. Amén. Así que un hábito de tiempo diario a solas con Dios. Tráelo a tu vida. Un hábito de memorizar la palabra de Dios. Tráelo a tu vida. Ahora que estábamos viendo en las noticias la masacre que sucedió allá, ¿ese es el norte? ¿Ese es el norte? El norte, sí, Thousand Oaks. Entrevistaron a un muchacho y le preguntaron, y a un sobreviviente le preguntaron, ¿y qué estabas haciendo en ese momento? Dice, yo lo único que me acordaba es lo que mi mamá me decía. Mira, Dios es bueno, Dios te protege, Dios te va a cuidar, y Dios. Solamente lo que la mamá le había sembrado en el corazón, dice que lo mantuvo a él con vida.
pudo dar testimonio porque estaba vivo. ¿Por qué? Porque alguien le enseñó la palabra de Dios. Alguien le habló de la palabra de Dios. Hoy está de moda Josh porque estaba diciendo de su mamá. Su mamá le hablaba de la palabra de Dios y él prefirió seguir el camino que su mamá le estaba diciendo. Así que, amados, es importante el hábito devocional. Pero también crecemos cuando nos ayudamos unos a otros a crecer. ¿Sabe? La vida solitaria es difícil. Y en Cristo más. Nos necesitamos unos a los otros. Hay 56 versículos en la Biblia que habla de ayudarnos unos a otros. Qué tremendo, ¿cierto? 56 versículos para ayudarnos unos a los otros. Porque Dios quiere que vivamos juntos, que nos ayudemos juntos. Entonces, si vamos a crecer cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a crecer cuando aprendamos de diferentes formas, vamos a crecer cuando desarrollamos hábitos devocionales, también vamos a crecer cuando nos ayudamos unos a otros a crecer. Yo tengo un poquito de conflicto, ustedes saben, y como yo aprovecho mi autoridad aquí arriba, porque el hábito de adoración semanal es importante. El hábito de adoración semanal es venir a la iglesia los domingos. Yo no concibo, en serio, amado, yo no concibo en un hogar, porque ya te lo he dicho en otras ocasiones, en una casa que el domingo los hijos le preguntan al papá, ¿y hoy vamos a ir a la iglesia? Yo eso no lo entiendo. Porque si eres hijo de Dios, vas a la iglesia los domingos. Porque ese es tu hábito devocional semanal. ¿Están aquí? Yo no entiendo que sea de otra manera. En mi casa, siempre el que está bajo mi techo, siempre hay reglas. Y la primera regla es, en esta casa todos vamos a la iglesia el domingo. Es que tengo examen, pero en esta casa vamos el domingo a la iglesia. Es que vino una visita del pueblo, bueno, pero es que en esta casa vamos el domingo a la iglesia. Y no hacemos cosas el domingo que nos eviten ir a la iglesia. Por lo menos consagramos esas 2 horas de domingo. Fíjate, ya te di oportunidad, ¿no? O sea, yo no negocio, el tiempo en la iglesia no lo negocio con nadie. Pero si tú te fijas, hay personas que se les olvida que la palabra de Dios, porque la han leído, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso te dice la palabra. Pero entonces cada cierto tiempo no vienes a la iglesia. Cada 2 domingos, cada 3 domingos te vas a hacer otras cosas. Porque como no es un hábito devocional semanal para ti, no lo haces. Están aquí, amados. ¿Por qué me miran así? Te estoy diciendo la Biblia. Tienes que tener hábitos devocionales. Tienes que crecer de esa manera. Hábito de comunión en los grupos pequeños. Las células. Porque aquí no podemos hacer muchas cosas, pero en las células sí. En las células puedes preguntar. En las células puedes escudriñar la palabra con todos. Cuentas con los demás ahí en la célula. Hechos 2:46, si no me equivoco, dice que se reunían en el templo y por las casas y partían el pan juntos. Amado, las familias no cambian porque uno en la casa sea cristiano. Las familias cambian porque todos son cristianos en la casa. Y tú me podrás decir, bueno, si yo estoy orando por mi marido para que se convierta o para que venga a los pies de Cristo, está bien, ora, o para mi esposa o para mis hijos. Y hay una promesa en la Biblia, en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Entonces sigue orando, sigue orando, sigue orando. Va a venir a los pies de Cristo y va a cambiar su vida. Porque te dije que hemos dejado hábitos del pasado para tener hábitos nuevos. En el pasado, yo no sé ustedes qué hicieron, yo sé lo que yo hice. Sé de dónde me escapé, sé de dónde salí, sé lo que dejé también. Yo tuve mis propias luchas y tú tienes tus propias luchas también. Pero lo importante es entender que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que creer que Dios me va a ayudar a cambiar. Amén, amados. Entonces nos ayudamos unos a otros a crecer. El crecimiento es relacional.
El crecimiento trae madurez cuando nos relacionamos unos con los otros. Un bebé no es relacional. Un bebé es egoísta. Un bebé es yo, a través del llanto. Un bebé no le importa si le estorba a los papás cuando están y los despierta a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana. El bebé no le importa, porque él no sabe de relaciones. Pero nosotros sí, si hemos madurado. Si no, vamos a seguir siendo egoístas y vamos a querer todo para nosotros y que todo gire alrededor nuestro. Que eso pasa en muchos hogares. Doy gracias que los hombres están yendo a encuentros, están yendo a conferencias. Va a venir otra también. Este fin de semana va a estar bien también. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace madurar. Nos hace entender que el hombre no es todo en la casa. No todo tiene que girar alrededor del hombre. Que somos parte de una familia. ¿Están aquí, amados? Los veo raros. Entonces, el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento tiene que ser a través de otros también. Fíjate que como el crecimiento es ayudarnos unos a otros a crecer, hay cosas que necesitamos. Cuando nosotros viajamos, cuando Norma y yo estamos viajando, esta no es queja, esto es una información. Cuando nosotros viajamos, de aquí de la iglesia, el único que nos escribe es Carlos Montes. Y nosotros necesitamos saber que nos extraña a alguien, o que alguien se acuerda de nosotros, o que alguien ora por nosotros. Pero es indiferencia. Por eso mi insistencia siempre es que se acerquen a sus pastores. Los pastores tenemos necesidades también. Los pastores somos de carne y hueso como tú. Los pastores también tenemos emociones y sentimientos. ¿Están aquí? Entonces, como esto es de crecer juntos y de ayudarnos unos a otros a crecer, no podemos pretender crecer solos. Ustedes necesitan de otras personas, ustedes necesitan de los pastores, de sus líderes, necesitan de los hermanos. No sé ustedes, pero yo vengo a la iglesia esperando verles, saludarlos. Yo estoy esperando que llegue el domingo para poder verlos. Debe ser así con ustedes también. Me voy a encontrar con el hermano, con la hermana, voy a platicar con ellos otra vez. Pero tenemos que crecer, ayudarnos unos a otros a crecer. Pablo dice en Romanos 1:12, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Mira qué tremendo versículo ese, ¿no? Este es el apóstol Pablo. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. ¿Me dejan leer algo que me llegó? No estaba en el programa, pero el Señor me lo está recordando ahorita. Mira lo que dice. Soy más humano de lo que muchos piensan. Soy pastor por llamado de Dios, pero eso no anula el material con el que Dios me hizo. El mismo material con el que hicieron al resto de la gente y en especial a la gente que pastoreo. Me enfermo, me agoto, me desanimo, me entusiasmo, fallo, lloro, río, me enojo, a veces me controlo, otras no tanto. La verdad es que esto de ser pastor es lo mejor que me ha pasado. Pero lo que muchos ignoran es que un pastor es otro ser humano. Por eso quizás también ignoran que tenemos familia que atender y proveer. Tenemos sentimientos y nos duele la traición. No estoy nostálgico, tampoco deprimido. Solo que desde ayer vengo reflexionando sobre esto de ser pastor y quise mostrar una verdad que algunos no quieren ver y otros menosprecian. Ser pastor no es una asignación fácil, porque su trabajo es con personas y las personas somos difíciles. Por eso, pastor, tú y yo, más que nadie en la iglesia, necesitamos mantener los ojos puestos en Jesús para poder seguir corriendo la carrera. De lo contrario, vamos a terminar heridos, enfermos del cuerpo y del alma, amargados, frustrados o quizás muertos. Vamos, pastor, te animo.
Te animo que caminemos con la frente en alto, con la pasión a flor de piel, con la misma entrega que Cristo tuvo, con el amor que el Padre nos enseñó a través del Hijo, con el sacrificio que el Hijo transmitió en la cruz y con la lealtad que tuvo frente a Judas, aun cuando éste lo estaba traicionando. Amemos el rebaño como Cristo nos amó a nosotros. Pasemos por alto la indiferencia, los desplantes, la deshonra y el abandono de aquellos a quienes un día ayudaste. Hoy la memoria les falla. Vamos, pastor, que esto es para gente grande. Ayer llegué a una conclusión. Ser pastor no es nada fácil. Ser pastor no es nada fácil. Amén. Entonces, se hace realidad ese pasaje. Se hace realidad eso de crecer cuando nos ayudamos unos a otros a crecer. Y se hace más real cuando Pablo dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de ustedes. ¿Están aquí, amados? Cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros, oren unos por otros. No puede una multitud como esta hacer algunas cosas, pero mira, servir unos a otros, compartir uno con el otro, edificarse unos a otros, estar uno para el otro y muchos más. 56 versículos de ayudarse unos a otros. Entonces tú vienes a una buena iglesia con hermanos en la fe que tienen necesidades como tú y que a lo mejor quisieran que tú oraras por ellos. Hacemos hincapié siempre que nuestros líderes en la adoración observen a la gente y que se acerquen para orar por ellos. No tiene que ser solamente los pastores. Hay líderes en la casa. O tú eres un hermano o una hermana que sabes que la persona que está ahí no está llorando por emoción, está llorando porque tiene una necesidad. ¿Le has preguntado alguna vez a la persona que se sienta junto a ti, ¿quieres que ore por ti, por algo? Porque se crece así, ayudándonos unos a otros. Crecemos cuando nos ayudamos unos a otros. Así que, amados, ¿cuántos de ustedes oran los unos por los otros? Te animo para eso. Pero también crecemos cuando esperamos crecer. De nada sirve que yo te estoy hablando esta mañana de crecer, pero tú no quieres crecer. Yo no tengo interés en crecer, yo quiero seguir como estoy. Es que mientras más sé, más me tengo que acercar a Dios. Peligroso, ¿cierto? Y es cierto, mientras más sabes de la palabra, más te acercas a Dios. Más conoces del amor de Dios, más conoces de la compasión de Dios. Entonces necesitamos, para crecer, esperar crecer, y eso se llama fe. Mateo 9:29 dice, Jesús dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Conforme a su fe. Yo no puedo darte mi crecimiento ni mi madurez, yo no puedo. Tú tienes que crecer en tu tiempo, en tu nivel, en tu fe. Yo puedo tener fe, yo puedo creer que el Señor te puede sanar así, inmediatamente. Y puedo orar por ti, pero si tu fe dice, no, porque es que el médico me dijo, por mucho que yo ore por ti, no vas a recibir sanidad. Porque es tu fe. Y cada uno, dice la Biblia, que el Señor nos dio una medida de fe. Todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe. Uno es una fe muy grande, otro es un poco más pequeña. Yo lo que te digo es que tu fe crece cada vez que hay una respuesta de Dios. Cada vez que Dios te contesta algo, creces en fe. Le pediste un carro y apareció el carro. Creciste en fe. Mira, yo se lo pedí a Dios y me lo dio. Estaba enfermo tu hijo y oraste por él y se sanó. Creciste en fe. Sí, Dios sí sana. Entonces crecemos de acuerdo al resultado de nuestra fe. Si tú le crees a Dios, vas a madurar muy rápido. Vas a crecer espiritualmente muy rápido. Porque todo se trata de creer. Todo se trata de fe. Amén, amados. Entonces, si esperas crecer, vas a crecer. En lo que le creas a Dios, eso vas a tener. Pedro salió del agua, caminó sobre el agua, porque Jesús le dijo, ven, sal de ahí pues. Pedro le grita desde la barca
con un mar bastante picado, puedo ir donde tú estás. Jesús le dice, vente. Y Pedro, como era atrevido, ya lo conocemos, ¿no? Salió de la barca y empezó a caminar. Pero quitó los ojos de Jesús y vio las olas y se hundió. Eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros decimos, no, yo tengo madurez suficiente, he crecido mucho para creerle a Dios que va a cumplir todas sus promesas que están en la palabra. Pero cuando viene un problema, miramos las olas y no recibimos. Hoy es un buen día, amados, para creerle a Dios y poder crecer espiritualmente creyéndole a Dios, porque creo que Dios me puede hacer crecer. Amén. El crecimiento, amados, no es automático. El crecimiento es natural. Es que yo hoy recibí a Cristo y voy a tener la madurez de un cristiano de 20 años en Cristo. No, vas a llevar un proceso. Es un proceso. Algunos corren más, algunos más rápido, porque le creen a Dios. Otros son más lentos. Entonces aquí lo importante entonces es entender que el crecimiento no es automático, es natural. Tú siembras una semilla y no le dices, te ordeno que crezcas. No, la semilla va a crecer porque es natural. ¿Entiendes eso? Entonces es natural que todos los que estamos aquí crezcamos. Es natural. Debemos crecer espiritualmente. No podemos después de un año, después de 5 años, seguir siendo los cristianos del primer día que conocimos del Señor. Tienes que crecer de alguna manera. Y Dios quiere eso de nosotros. Y luego crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Necesitas un compromiso, amado. El compromiso te la va a dar tu entrega al Señor, el compromiso te la va a dar tus devocionales, el compromiso te va a dar tu fidelidad, tu lealtad a la iglesia. El compromiso te lo va a dar tu vida devocional, tu vida con el Señor. Pero mi pregunta es, ¿realmente tú quieres crecer? Porque algunos a partir de hoy van a ser diferentes, pero otros van a ser iguales, van a seguir siendo igual. Así es la diversidad en la iglesia. Pero mi pregunta entonces, ¿realmente quieres crecer? ¿Cuánto quieres crecer? Me contesta que sí, quieres crecer. ¿Cuánto quieres crecer? Tú sabrás. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para crecer? Y por último, ¿vas a cambiar tus hábitos? Porque para crecer hay que cambiar hábitos. Para madurar hay que cambiar hábitos. Es volvernos fieles al Señor. Es volvernos fieles al Señor. No se trata de iglesia, se trata de entrega. Hay buenas iglesias en todas partes. Excelentes iglesias en todas partes. Muy buenas iglesias. Pero ninguna es perfecta. Mi pastor, broma serio, nos decía, si estás buscando una iglesia perfecta, no vayas ahí porque la vas a dañar. ¿Recibieron? Porque todas las iglesias son imperfectas. Entonces, tú no vienes aquí porque aquí hay perfección. Tú vienes aquí porque te sientes bien, porque te siembras aquí y vas a servirle al Señor aquí. Porque vas a desarrollar tus dones, tus talentos y tus habilidades que Dios te ha dado para el reino de Dios. ¿Entiendes eso? Porque siempre el césped del vecino está más verde. ¿Sí o no? ¿No les parece eso? Es un dicho famoso, ¿no? Traducido. Siempre la grama del vecino está más verde hasta que te paras en el patio de él. Y te das cuenta que es igualito que el tuyo. Entonces las iglesias son así en todas partes del mundo. Son buenas iglesias, pero tienen sus debilidades, como todas las iglesias. Amén, amados. Dile a tu vecino, yo estoy en la mejor. Únete a un grupo pequeño, sé fiel a tu iglesia los domingos para que nos comprometamos a crecer juntos. Amén. Vamos ahora, póngase de pie, por favor.